Bienvenido, Renato, ¿cómo le va? Bueno, un gusto, un placer estar acá y agradecerles a ustedes en particular, porque si algo hoy está la educación en el tapete, como decía Soledad, es porque los medios han contribuido, están contribuyendo a posicionar la educación como el tema país. Detrás de los principales desafíos que el país tiene que encarar en los próximos años, hay un sustrato, hay una condición ineludible que es una transformación de la educación que sea integral, que sea de todo el sistema educativo, que sea profunda, que sea progresiva, que sea sostenible, pero el país no va a poder recrearse con una sociedad de oportunidades si no transforma la educación. Sintéticamente, ¿qué es EDUI 21? ¿Un grupo de rebeldes? No, es un grupo de transformadores. Paralela. No, es un grupo de ciudadanos. Todos pertenecemos a diferentes afiliaciones del mundo de la cultura, del mundo del deporte, del mundo de la política, del mundo académico, del mundo de la educación, del mundo de la producción, y que nos pusimos a trabajar en algo que dijimos, caramba, se nos va el país, tenemos problemas serios en los aprendizajes, en las tasas de egreso, en las oportunidades educativas, y vemos que el sistema político necesita de un espacio de fuera del sistema político que lo interpele en un buen sentido, que ponga la educación como tema de la sociedad. Entonces, EDU 21 es un espacio de la sociedad civil, plural, propositivo. Todos pertenecemos a diferentes partidos y afiliaciones políticas, pero tenemos dos máximas fundamentales. Una es que todos quienes estamos en EDU 21 estamos por el cambio educativo, por la transformación de la educación. Y entendemos que el país, en los últimos 30 años, después de la dictadura militar, 40 años, ha intentado cambiar la educación, diferentes gobiernos, pero que no ha sido, los cambios que se han hecho no han sido lo suficiente como para generar una sociedad nueva de oportunidades. Y el segundo principio es unidad en la diversidad. Unidad en el propósito del cambio con diversidad de encares y afiliaciones. Renato, a partir del libro abierto que Sí. bueno, difundió y divulgó EDUI 21, por supuesto han mantenido reuniones con todos los partidos, con todos los candidatos. Y por supuesto, de palabra hay consenso en que hay que transformar la educación. Ahora, ¿dónde empiezan a aparecer los matices? Y en este caso, hablemos concretamente de los dos candidatos que hoy por hoy están en pugna. Yo creo que primero, tuvimos reuniones con 6 candidatos a la presidencia. Con Martínez, con Lacalle, con Talvi, con Manini, con Novik y con Mieres. En las 6 reuniones, los 6 candidatos fueron claros en la necesidad de que el país emprenda un camino de transformación. Es decir, el país se posiciona a los candidatos más en clave de transformación que en continuidad, lo cual es importante porque de alguna manera estaba esto, cambiar, no cambiar. Bueno, hay un claro apego a la idea de transformar. Ahora, ¿cómo se posicionan los partidos, hoy los dos finalistas, por decirlo de alguna manera? Bueno, nosotros creemos que hay matices importantes entre los dos candidatos en el terreno de la educación. Uno, desde EDU 21 lo vemos, ¿no? Uno es que, de alguna manera, el Martínez está más inclinado hacia cambios en la gestión educativa, cambios en algunos contenidos, que es importante y que también retoma EDU 21, pero tiene más dudas o tiene más aprensiones respecto a un cambio integral de la educación. El Frente Amplio no está planteando un cambio integral de la educación, está planteando un cambio en algunos aspectos, mejorando, ampliando algunas cosas, como el Plan Ceibal o la Red Global de Aprendizajes, o continuando determinadas líneas, que también EDU 21 las retoma, pero hay una mayor reticencia a un cambio en el modelo de gobierno de la educación, en el modelo de gobernanza, como se dice hoy día, de la educación, y cierta reticencia a un cambio educativo más integral del sistema. Cuando decís gobernanza estás hablando de administración. De administración, del gobierno de la educación, de la ANEP y eso. Por lo que sabemos de la otra coalición, por decirlo de alguna manera, sí, tenemos el documento que se hizo público, Compromiso por el País. Lo tomamos como referencia, porque en definitiva hoy condensa la opinión de un grupo de partidos políticos. En ese documento nosotros encontramos, lo hemos discutido y analizado en estos días en el grupo de EDU 21, y tenemos una opinión positiva respecto al documento por dos razones fundamentales. Una es porque plantea transformar la educación. Nosotros creemos que acá claramente hay que ponerse en clave de transformar la educación. No es un problema de ajustar en los marginales, no es un problema de introducir un cambio acá, otro allá, sino cambiar la globalidad de la educación y del sistema educativo. Y el segundo punto va a lo que tú decías. El documento, si uno lo lee con detención, este documento que salió ahora, el definitivo, porque ahí estaba uno, digamos, en proceso, ese documento plantea una cuestión que para EDU 21 es vital, que es
los cambios en los contenidos educativos, los cambios en los para qué y qué de educar y de aprender, tienen que basarse en una nueva estructura, en un nuevo gobierno de la educación. Entonces, lo que plantea el documento es, la idea fundamental de contenido educativo de EDU 21, ¿dónde está? Es lo que hemos hablado con ustedes varias veces. En esa educación progresiva, unitaria, que va de 3 a 18 años. Que el niño o la niña entra a la educación a los 3 años y se mantiene fluidamente, recorre fluidamente el sistema educativo. ¿Por qué? Porque los docentes comparten similares contenidos educativos, estén en primaria, en secundario, técnica, porque hay criterios similares de evaluación, porque hay un enfoque educativo común. Bueno, esa educación de 13 a 18 años está contemplada en este documento y para nosotros es la clave de la transformación. En el de la coalición. El de la coalición. Y el otro elemento que está en la coalición mencionado, que nos parece importante y que va al punto que tú mencionabas, es el tema del cambio de gobierno en la educación. A ver, no es lo que EDU 21 planteaba. EDU 21 planteaba dos cosas. EDU 21 planteaba un cambio en la estructura de la educación. Esto es, en vez de tener un consejo de primaria, un consejo de secundaria y un consejo de educación técnica, tener un consejo de educación básica que integre primaria y secundaria y un consejo de educación media superior de 15 a 18 años que integre secundaria y técnica y que a su vez los directores de los consejos formen parte del CODICEM para que el CODICEM se fortaleciera como unidad de planificación y ejecución de la política. Lo que hace el documento Compromiso por el País es avanzar en un punto fundamental de lo que EDU 21 venía planteando, que es que los directores de los consejos actuales, esto es, del consejo de primaria, del consejo de secundaria y de educación técnica, se integren al CODICEM. ¿Por qué decíamos eso? Porque para que el CODICEM sea una unidad compacta, cohesiva, coherente, de planificación y de ejecución de la política. ¿Qué pasa hoy? Que una cosa dice el CODICEM, otra cosa dice secundaria, otra cosa puede decir primaria, porque no hay unicidad, no hay criterios uniformes, no hay criterios compartidos de política educativa. El ejemplo más claro, que ustedes lo traen todos los años, en marzo, ¿cuál es? La elección de horas. Porque en secundaria opinan que la elección de horas hay que hacerla de determinada manera y no se puede cambiar. CODICEM dice, bueno, pero hay que cambiar y hay que ir hacia un sistema más estable de elección de horas. Esas fricciones, año tras año, se mantienen. ¿Y quiénes son los perjudicados de esto? Los docentes y los alumnos. Porque los docentes todos los años tienen que tomar nuevamente horas y los alumnos todos los años tienen que estar cambiando de referentes docentes en el propio centro educativo. Entonces, decimos que el documento de la coalición, al plantear la posibilidad que está puesto acá, que los directores generales de los subsistemas se incorporen al CODICEM, es un paso. No es todo lo que EDU 21 planteaba, porque naturalmente EDU 21 planteaba también, bueno, ir hacia la integración de primaria y media para esa educación básica de 4 a 14 años. Pero hay seguramente consideraciones de tipo culturales, de consideraciones de tipo cómo integras diferentes culturas, diferentes poblaciones, y hay otras consideraciones, ¿no? Renato, estas modificaciones, sí, ya sea la propuesta por la coalición, ya sea la propuesta sí, por ustedes un poco más allá, ¿toca de alguna manera el aspecto gremial que se dice muchas veces es la piedra en el zapato de los cambios que se quieren lograr? Yo creo que una buena cosa que es bueno la construcción en democracia de diferentes puntos de vista, ¿no? Ustedes se acuerdan que cuando salió el primer borrador del documento, se hablaba de que los docentes mantuvieran su voz, pero no su voto en el CODICEM. Nosotros dijimos desde EDU 21 que no estamos de acuerdo con esa idea porque EDU 21 plantea que es importante la representación docente en el CODICEM. Una revisión. Una revisión y ahora ya no está planteado. Pero yo voy al punto que vos decías. Yo creo que la participación docente, porque acá hay una confusión, la participación docente en el CODICEM no es una participación sindical. Es una participación de dos representantes docentes que pueden expresar diferentes ideas, diferentes perspectivas, diferentes enfoques sobre la educación. El CODICEM no es un espacio para sindicalizar el CODICEM. Es para discutir sobre educación. ¿Está sindicalizado? Yo creo que a veces está equivocadamente asimilado la representación docente a la sindicalización. Cuando el sindicato, para nosotros, es una herramienta absolutamente necesaria y saludable en una democracia, pero los sindicatos no tienen ni mandato ni potestad para gobernar la educación. Lo que sucede es que cuando se habla de los docentes se comete una injusticia, porque se le culpa o se le atribuye a la representación docente en el CODICEM el inmovilismo, la tranca, no. El Uruguay no ha progresado en educación, no por las supuestas trancas que no ha sabido de los representantes docentes. Basta pensar que uno de los representantes docentes ha sido Robert Silva. Sí, claro. Sino que no ha progresado en educación
por la debilidad del liderazgo político, por la ausencia de liderazgo, por la ausencia de ideas, por la huerfandad de propuestas, por la incapacidad de coordinar políticas. Entonces, es muy injusto decir que el problema está en la representación docente cuando el problema está en el sistema político. Y ahí vuelvo a lo que es Edu21. Edu21 justamente interpela el sistema político para que el sistema político asuma las riendas y la responsabilidad del cambio educativo, que hasta ahora, por diferentes razones, ha estado relativamente ausente. Bien. Renato, respecto, por ejemplo, a decisiones y temas recientes como el postergar los resultados sí, vamos a hablar del INED, del Instituto Nacional de... Menos mal que lo traen el tema. De Educación, efectivamente. Hay el programa, no sé si es correcto decirle programa, en realidad, el Aristas. Que es un programa de evaluación y aprendizaje. Es un programa de evaluación. Dentro del INED, dentro de los cometidos del INED. Cuyos resultados no se han divulgado hasta ahora. Bueno, ¿cuál es el riesgo, el peligro? No sé si decirle riesgo, pero la pata menos feliz o favorable de que no se estén conociendo esos resultados. Es excelente la pregunta. Yo traigo colación que en el libro abierto, ¿se acuerdan? En el libro abierto de Edu21, planteamos como un punto central el fortalecimiento del INED como un espacio independiente de mirada a la educación. Bueno, nos congratuló a ver en el documento del Comunismo por el Cambio que aparece impulsar al INED como agencia evaluadora independiente. ¿Por qué? Porque no puede haber comisarios políticos en educación. No puede haber una directora, un director de ANEP, del INED, que congele los datos para que supuestamente no tengan un impacto en la elección o en la discusión ciudadana. Los comisarios políticos en educación o en cualquier área son muy peligrosos. Sí, porque ahí está en juego la democracia. En Edu21 en eso somos radicales. La información tiene que ser transparente, tiene que ser pública. Y si tiene que estar el 15 de octubre, que esté el 15 de octubre. Si tiene que estar el 28 de octubre, que esté el 28 de octubre. Lo que no se puede hacer es tener el INED bajo tutela de comisariato político. Bueno, recién y eso es muy peligroso porque eso mina la credibilidad de la democracia como concepto global y mina la credibilidad entre los actores. Juan Pedro Mir, Juan Pedro, además ha hecho público con mucha valentía y coraje. Ha hecho público su adhesión al Frente Amplio. Sí. Dice que de ninguna manera se puede permitir que esos resultados hoy por hoy estén en un cajón. A ver, eso no es. Filgueira es frente amplista, Mir es frente amplista, hay otros que no son dentro de Edu21, hay un crisol, eso no es el tema, ser o no ser de un partido político. Es un tema de democracia, es un tema de construcción de la legitimidad democrática. Es que una sociedad no puede ocultarse la información y los datos. Entonces, el INED, en el próximo gobierno, nosotros planteamos de Edu21 fortalecerlo. Los que son evaluados no pueden ser quienes determinen cuándo se evalúa. No puede ser que la ANEP o quienes estén ahí, o la UDELAR, ya sean los que determinan qué se evalúe, cómo se evalúa. No, tiene que ser independiente. Independiente de la ANEP, independiente de las universidades. No, señores. Eso es respeto a la ciudadanía. Eso es democracia en acción. Nosotros estamos muy preocupados por esto. No hemos querido salir públicamente a hacerlo ahora porque lo pueden ver con connotancia de otro tipo que Edu21 ha mantenido, como ustedes saben, una independencia política muy fuerte. Nosotros como director ejecutivo de Edu21 nos comprometimos en todo este año a no hacer ninguna actividad político-partidaria, cosa que no hemos hecho, porque creemos que hay que mantener esa independencia saludable, como tiene que mantener el INED. Entonces, lo que dijo Juan Pedro Mit el otro día es notable, es lo que está pasando. Y además, Juan Pedro dijo una cosa que es muy importante. No solo hay que evaluar a la ANEP, no solo hay que evaluar el sistema educativo en los niveles básicos y medios, también hay que pensar en evaluar la educación terciaria. En este país, toda la carga de la responsabilidad de la educación la ponemos en la educación primaria, en la educación media, pero del otro no hablamos, ¿eh? Del otro no se habla, ¿eh? No se habla, parece ser que como que no hay que hablar, ¿no? No sé. Nos quedamos ya sin tiempo con Renato, conversábamos inclusive fuera del aire, a propósito de la incidencia que tienen las clases particulares en el presupuesto familiar. Y esto no es pavada, porque está en relación con la educación que reciben en el colegio. Obviamente nos queda el tema acá planteado, seguramente lo conversaremos. Decir que es una proporción importante del gasto de las familias y que penalizan a los más pobres porque no tienen condiciones y recursos para hacerlo. Yo quería decir una cosa que decía al final. Edu21, ¿cuál es el futuro de Edu21? Continuar trabajando, continuar estos próximos 5 años militando por el cambio educativo, por la transformación, manteniendo nuestra radical pluralidad, nuestras propuestas propositivas, poniéndolas en la agenda. Y también, si el sistema de partidos políticos acuerda una transformación de las características integrales que Edu21 viene planteando,
y DU21 está dispuesta a apoyar también. Renato Perti, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, sigan con el tema. Gracias. Seguiremos, por supuesto.